inferior. Vamos a hablar ahora del colículo superior. Nuevamente, como tenemos un acueducto cerebral que está pasando, y esto nos dice a nosotros, primero, estamos en colículo inferior, entonces vamos a hacer a los dos colículos. En este caso vamos a poner, vamos a tener colículo superior, esto va a ir por abajo y vamos a tener acá colículo superior. Entonces, niños, vamos a tener a un elemento que se conoce como el acueducto cerebral, nuevamente, en esta porción que va a ayudar a delimitar a la base, a la calota del tectum, y recordemos que alrededor de ese acueducto cerebral que se encarga de transportar aquillo cefalorraquídeo o permitir la circulación, que es el término más correcto, vamos a encontrar a un elemento que estamos viendo acá de color verde, que se conoce como materia gris periaqueductal. Entonces vamos a tener acá de color verde a la materia gris periaqueductal, donde ya sabemos que vamos a encontrar a un núcleo que se encarga de liberar serotonina, y ese elemento se llama núcleo dorsal de Raff, o que estamos viendo acá de color rosado, representado como una estrella. Entonces tenemos al núcleo dorsal de Raff, que se va a encargar de secretar serotonina. ¿Qué vamos a saber también? Nosotros tenemos colículo superior, y si en el colículo inferior teníamos un núcleo, en la parte de acá vamos a encontrar otro núcleo. Entonces vamos a dibujar a otro núcleo, lo vamos a poner de otro color, lo voy a poner de color rojo. Entonces vamos a poner acá al núcleo del colículo superior de un lado y al núcleo del colículo superior del otro. Y si existía una comisura que conectaba los dos colículos inferiores, va a existir una comisura que comunique a los dos colículos superiores. En ese caso, vamos a tener acá de color amarillo nuevamente a una comisura que conecta al colículo superior de un lado con el colículo superior del otro. Y esa comisura se llama comisura del colículo superior. ¿Qué pasa? Nosotros hemos visto, y de acuerdo a cada una de las clases que hemos tenido, sabemos que cuando un elemento se activa, lo resalto con un resaltador. Por lo tanto, estamos viendo que ese colículo superior todavía no se ha despolarizado. Es decir, que el colículo superior va a tener una aferencia y una deferencia. Todo lo que le va a llegar al colículo superior nosotros ya lo conocemos cuando vimos en la primera clase el sistema anterolateral. Entonces, al colículo superior le va a llegar una aferencia que vamos a dibujar ahora de color morado, que estamos viendo acá, que corresponde a una vía aferente, que estamos viendo aquí, una información ascendente sensitiva. Esa información que le llega al colículo superior es la de la vía espinotectal. Entonces, la información de la vía espinotectal es la aferencia que recibe el núcleo del colículo superior. Así también vamos a tener una deferencia que va a estar mandando información descendente motora, que vamos a tener graficada acá con este color beige. Ese color va a representar a la vía tectoespinal, que se va a encargar de generar el movimiento como tal. Entonces, al núcleo del colículo superior va a llegar la información de la vía espinotectal y de la vía tectoespinal que va a descender. Y eso es lo que va a hacer que se active el núcleo del colículo superior, como estamos viendo ahora en la pantalla. Entonces, esto se activa, esto se activa. ¿Qué tenemos que ver ahora? Nuevamente, la información de esa vía va a tener que hacerse consciente en un lugar. ¿En dónde se hace consciente? En el mismo lugar no se hace consciente. En el mismo lugar donde llega toda la información antes de llegar a la corteza cerebral. En ese caso, vamos a tener nuevamente a nuestro tálamo en la parte de acá arriba. Ese tálamo, como ya sabemos, va a tener dos protuberancias. Una que dibujamos de color verde, si no me equivoco, en la parte de arriba, y una de color naranja. Entonces, en ese caso, vamos a tener de color naranja nuevamente al cuerpo geniculado medial, que se encargaba de captar la información de dónde, se encargaba de captar la información del cuerpo del hemisferio lateral del brazo inferior. Entonces eso se llama cuerpo geniculado medial. Y vamos a tener a otro que va a estar acá de color verde, que se conoce como cuerpo geniculado lateral, L de luz. Entonces la información del colículo superior, del núcleo del colículo superior, va a comunicarse a través de un conjunto de axones que va a llegar al tálamo, y ese conjunto de axones que va a llegar al tálamo es el que conocemos como el brachium o el brazo superior. Entonces, desde el núcleo del colículo superior van a salir unos axones que lo comunican con el cuerpo geniculado lateral, como estamos viendo acá, y esas fibras que salen de un lado y que van a salir del otro son las que nosotros conocemos como el brachium o brazo superior. Entonces, eso se llama
brachium o brazo superior, que va a llevar la información desde el núcleo del folículo superior, como estamos viendo acá, que recibe la información de la vía espinotectal y que envía la información de la vía tectoespinal, se conecta con el cuerpo genicular lateral antes de llegar a la información visual como tal. Entonces, todo lo que encontramos a nivel de tectum en el mesencéfalo está por detrás del acueducto cerebral, que está rodeado de la materia gris periaqueductal, donde encontramos a los núcleos rosales de Rampel que se encargan de secretar serotonina. En toda la parte posterior tenemos folículo superior, que es un núcleo, folículo superior y su núcleo, conectados entre sí por la comisura del folículo superior. Y de ahí vemos que del folículo superior del núcleo se conecta con el cuerpo genicular lateral a través de un elemento que se llama brachium o brazo superior. Ahora que sabemos todo lo que está presente a nivel del tectum, vamos a irnos a la base. Como ya sabemos todo lo que está en la base, lo vamos a representar rapidito, pero antes tenemos que saber qué es lo que me va a ayudar a dividir a la base del tegmentum a nivel del folículo superior si ya no encontramos a la decusación de Wernicke. Como no encontramos a la decusación de Wernicke, vamos a tener un elemento que se conoce como sustancia negra o locus niggers, y lo vamos a representar acá. Entonces tenemos a la sustancia negra o locus niggers en ambos extremos. Entonces vamos a tener a la sustancia negra o locus niggers, vamos a tener aquí de un lado, y vamos a tener del otro lado al otro. Entonces esto que estamos viendo acá es la sustancia negra de un lado, vamos a tener acá a la sustancia negra de un lado, y vamos a tener de este lado a la otra sustancia negra o locus niggers, que va a ayudar a dividir a mi base del tegmentum, en este caso, porque acá ya no encontramos a la deposición del pedúnculo cerebroso superior, porque ya estamos hacia arriba. Entonces tenemos sustancia negra o locus niggers de un lado, sustancia negra o locus niggers del otro. ¿Qué pasa con la sustancia negra? La sustancia negra está constituida por dos tipos de células que vamos a representar ahora. Entonces vamos a enfocarnos el locus niggers o la sustancia negra va a tener dos porciones. Una donde encontramos unas células grandes o de mediano tamaño, que estamos representando ahora de color verde, y como se dan cuenta, están muy compactadas esas células de mediano y de pequeño, de mediano y gran tamaño. Esas células van a dar origen a una porción de la sustancia negra que se conoce como la pars compacta. Y la pars compacta se llama así porque sus células están compactadas y son células de mediano y de gran tamaño. Entonces tenemos a una porción que se llama pars compacta, vamos a ponerla acá, pars compacta, y la pars compacta va a tener a células que midan aproximadamente de 20 a 40 micras de tamaño. Entonces el diámetro de las células de la pars compacta, que recordemos son células de mediano y de gran tamaño, miden de 20 a 40 micras y están compactadas entre sí. A su vez, nosotros vamos a tener a otras células que son de forma fusiforme, como estamos viendo acá, que son alargadas. Esas células van a estar presentes también en la sustancia negra, pero no están compactadas como estaban presentes las células redondas de mediano y gran tamaño de la pars compacta. Entonces tenemos a otras células que estamos dibujando de color amarillo, que son más alargadas, más finas. Esas células son células fusiformes que se encuentran en la pars reticularis o reticular. Entonces la pars reticularis corresponde a células que van a medir de 15 a 25 micras y cada una de ellas tiene una función distinta. Por lo tanto, la sustancia negra está compuesta de dos tipos de células, tres, de células de mediano y de gran tamaño que se compactan entre sí y reciben el nombre de pars compacta, donde las células miden de 20 a 40 micras y esas células que se encuentran en la pars compacta, que miden de 20 a 40 micras y que son de mediano y gran tamaño, se encargan de liberar un neurotransmisor que se conoce como la dopamina. Entonces, desde la pars compacta se va a liberar un neurotransmisor que se llama dopamina, que tiene una función excitatoria. A su vez, en este caso, nosotros tenemos a las células fusiformes que miden de 15 a 25 micras y se encuentran en la pars reticularis. Esas células que miden de 15 a 25 micras son células inhibitorias, son células gabaminérgicas. Entonces, en la pars compacta se va a liberar dopamina y en la pars reticularis se va a liberar GABA. Entonces tenemos pars compacta, células de 20 a 40 micras que secretan dopamina, células excitadoras, y tenemos a la pars reticularis, donde hay células fusiformes de 15 a 25 micras que se encargan de liberar GABA. Hasta acá tenemos alguna pregunta. Entonces la sustancia negra está compuesta de dos elementos que son microscópicamente diferentes.
una parte excitatoria que secreta dopamina y una parte inhibitoria que secreta GABA. La parte excitadora se llama pars compacta porque están compactadas las células entre sí, y la parte menos numerosa es la parte articularis, que se encarga de secretar información inhibitoria, por eso que secreta GABA. Entonces, pars compacta, células de 20 a 40 micras, secreta dopamina, pars articularis de 15 a 25 micras y secreta GABA. Hasta acá tenemos alguna pregunta. Nuevamente, la base del pedúnculo cerebral va a estar compuesto de 3 tipos de fibras distintas. Como ya sabemos, tenemos que en la porción interna va a pasar la información de la vía corticoespinal, como estamos viendo acá, entonces ahí pasa la información de vía corticoespinal, no sé por qué se ve así. De ahí vamos a tener en la porción interna acá y en la porción interna acá a las fibras de la vía córtico-nuclear, frontopontina o geniculada, que acaba de recibir el nombre de tracto de Arnold. Entonces acá esa información de color rosado corresponde a la vía o al tracto de Arnold, que es básicamente la información de la vía frontopontina, córtico-nuclear, o la información de la vía geniculada. Con cualquiera de esos 3 nombres ustedes la van a poder conocer. Y de ahí tenemos en la porción más externa aquí y en la porción más externa acá pasa la información de los otros elementos que reciben el nombre de fibras OAS de Truc, como estamos dibujando acá, y las fibras de Truc son las fibras de parietal, occipital, temporal, que llegan al puente, entonces las fibras parieto, occipito, temporopontinas. Y en la porción más interna tenemos la información de la vía corticoespinal, que se llama igual. ¿Qué más vamos a tener nosotros acá? Vamos a ver que nuevamente encontramos a nuestros lemniscos. En ese caso, tenemos al lemnisco responsable de la propiocepción consciente de los miembros superiores e inferiores, que se llama lemnisco medial. Entonces ahí tenemos al lemnisco medial, que se encarga del BTPP de los miembros superiores e inferiores. Vamos a tener a nuestro lemnisco espinal, que va a estar al lado del lemnisco lateral, lemnisco medial, perdón, aquí. Ahí y acá. Entonces, ese elemento que estamos viendo ya se llama el lemnisco espinal o el sistema anterolateral. Y acá nosotros encontraríamos al lemnisco lateral, ¿sí o no? ¿Por qué esa parte? No. Entonces, acá nosotros no encontramos el lemnisco lateral porque la información del lemnisco lateral llevaba la información de la audición y el equilibrio. Y la información de la audición y el equilibrio hizo contacto con el núcleo del colículo inferior y después llegó al cuerpo geniculado lateral del tálamo a través del bráqueo inferior. Por lo tanto, nosotros vamos a poder ver en un corte microscópico del mesencéfalo las fibras de ese bráqueo inferior que estaban representadas de color morado. Entonces podríamos encontrar, y de hecho vamos a encontrar a las fibras del bráqueo inferior que se van a aparecer unas que otras. Vamos a ponerlas así aquí. Entonces en un corte del colículo superior nosotros también vamos a encontrar a las fibras del bráqueo inferior. Entonces ahí tenemos bráqueo inferior acá, bráqueo inferior, y acá nosotros también tenemos a nuestro bráqueo inferior. Entonces eso es bráqueo inferior. Entonces vamos a poderlo observar también en un corte de colículo superior. ¿Qué otro elemento vamos a encontrar acá? Nosotros tenemos que saber que estos dos elementos, siendo la vía o el lemnisco medial, el sistema anterolateral, van a estar un poquito más hacia arriba, y vamos a encontrar un elemento que ya hablamos de él, de hecho al inicio de la clase lo mencionamos, es un núcleo grande, un núcleo rojo, que es rojo porque es muy vascularizado. Entonces vamos a tener acá al núcleo rojo, entonces eso es el núcleo rojo, y del otro lado vamos a tener también al núcleo rojo. Entonces tenemos al núcleo rojo en los dos extremos, núcleo rojo, que va a estar por detrás de los Cosmigers o de la sustancia negra. Entonces tenemos sustancia negra, pars compacta, pars articularis, núcleo rojo, y de ahí tenemos el lemnisco medial, lemnisco espinal. ¿Qué otros elementos vamos a encontrar? Vamos a encontrar al responsable de la información del BTPP de la cara. En ese caso vamos a tener acá a nuestro núcleo mesencefálico del trigémino, que va a estar presente en ambos lados. Entonces acá tenemos al núcleo mesencefálico del trigémino acá, y vamos a tener al núcleo mesencefálico
mesencefálico del trigémino acá. Así como tenemos al núcleo mesencefálico del trigémino, vamos a encontrar también al tracto tegmentario central, que lo vamos a tener acá en color. Vamos a poner nuevamente el tracto tegmentario central aquí, tracto tegmentario central acá. Entonces tenemos al tracto tegmentario central en ambos lados, que lleva la información del núcleo rojo, del núcleo olivar inferior, de la formación reticular y del núcleo del tracto solitario. ¿Qué otra cosa más vamos a tener nosotros acá? Vamos a tener a nuestro amigo que se llama fascículo longitudinal medial aquí. Entonces vamos a tener fascículo longitudinal medial ahí, fascículo longitudinal medial acá, fascículo longitudinal dorsal aquí y fascículo longitudinal dorsal acá. Entonces tenemos fascículo longitudinal medial, fascículo longitudinal dorsal, longitudinal dorsal. ¿Qué otra cosa nosotros vamos a poder encontrar acá? Vamos a poder encontrar, entonces tenemos el núcleo encefálico, ¿Qué otro elemento nos faltaría ver a nosotros acá? Nos faltaría ver al tercer par craneal, que vamos a ver cómo sale ahora. Entonces tenemos base descendente motora, tegmentum o calota ascendente sensitiva, separados por quién? Por la sustancia negra o el locus nigrens. De allí tenemos núcleo rojo, lemnisco medial, lemnisco espinal, tracto tegmentario central, fascículo longitudinal medial, fascículo longitudinal dorsal, núcleo mesencefálico del trigémino. Todo eso está en el tegmento. De ahí tenemos acueducto cerebral, materia gris periacueductal, donde encontramos en el interior al núcleo dorsal de Raff, y todo lo que está por detrás corresponde al tectum del mesencéfalo, donde encontramos colículo superior y colículo superior, que tienen una aferencia y una eferencia. La aferencia corresponde a la vía espinotectal y la eferencia a la vía tectoespinal. Una vez que recibe esa información, la información del lado derecho pasa al izquierdo gracias a la comisura del colículo inferior, y una vez que eso sucede, el colículo inferior, gracias a su núcleo, va a mandar la información desde el núcleo del colículo superior hasta el cuerpo geniculado lateral. Entonces recuerden, cuerpo geniculado medial, colículo inferior, M de música, cuerpo geniculado lateral, colículo superior, L de luz. ¿Qué va a pasar ahora? Tenemos que ver lo que pasa aquí y cómo nace el tercer par craneal, que va a salir desde esta porción. Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta con los elementos que hemos mencionado hasta ahora. Vamos a hablar del tercer par craneal o el lóculo motor. Entonces, el tercer par craneal va a llevar información del sistema nervioso simpático. En ese caso, nosotros tenemos que saber que existe, y lo vamos a tener acá, de este color azul. Entonces vamos a tener acá al tercer par craneal, y acá abajo vamos a tener al otro tercer par craneal. Esa información del tercer par craneal va a llevar información del sistema nervioso simpático. Va a salir a través de la sustancia perforada posterior o la fosa interpeduncular o cisterna interpeduncular cuando están hablando del reactivo vivo. Esa información va a llegar hasta un elemento que se llama ganglio ciliar, que estamos viendo acá de color naranja. Entonces la información del tercer par craneal va a llegar al ganglio ciliar, como estamos viendo aquí. Entonces la información llega hasta el ganglio ciliar, que estamos viendo representado acá de color naranja. De allí la información va a salir y va a llegar hasta el globo ocular, y transportando fibras del tercer par craneal, como estamos viendo acá, y transportando fibras del tercer par craneal que llevan la información del sistema nervioso simpático. Entonces el sistema nervioso simpático va a llevar la información del tercer par craneal, que estamos viendo que sale desde aquí, desde acá, llega al ganglio ciliar y va a ir directamente al ojo después. Sin embargo, no es el único elemento, porque si tenemos información del sistema nervioso simpático, tiene que haber algo que me ayude a relajar mi globo ocular. Y de hecho todos los músculos orbitales, a excepción del ombligo superior y de otro más, que ya les digo el nombre, van a ser inervados por el tercer par craneal. Entonces nosotros vamos a tener una porción que corresponde a la porción del sistema nervioso parasimpático, que vamos a representar con este color amarillo. Aquí vamos a tener un elemento que va a llevar la información del sistema nervioso parasimpático. Entonces vamos a ponerlo aquí y vamos a ponerlo acá. Ese elemento que estamos representando va a llevar la información del sistema nervioso parasimpático hasta ¿dónde? Hasta el mismo lugar donde van las fibras del núcleo del oculomotor o las fibras del oculomotor. Entonces ese elemento que estamos representando acá de color rosado y acá de color rosado va a llevar información del sistema nervioso parasimpático, que va a llegar también hasta el ganglio ciliar,
y de ahí va a salir al globo ocular como estamos viendo acá. Entonces la misma información va a pasar, lo mismo pasa del lado contrario, como estamos viendo aquí. Esa información va a llegar al ganglio ciliar para posteriormente ir y llegar hasta la parte interna del ojo, y estamos hablando de ese elemento de color rosado que se llama núcleo de Ehringer-Westphal, que lleva información del sistema nervioso parasimpático. Entonces ese elemento de color rosado se llama núcleo de Ehringer-Westphal y se encarga o está relacionado con el reflejo de acomodación. Entonces vamos a ver qué sucede ahora. Entonces, los dos pares craneales que van a salir o que van a aparecer en el mesencéfalo a nivel del folículo superior son el tercer par craneal y que lleva información del sistema nervioso simpático, y a una porción que lleva información del sistema nervioso parasimpático que se conoce como el núcleo de Ehringer-Westphal. Entonces, los dos van a llegar al ganglio ciliar. Desde el ganglio ciliar la información va a salir como estamos viendo, y las dos van a ir a la porción de los ojos. Vamos a ver ahora qué hace el núcleo de Ehringer-Westphal. Entonces, el núcleo de Ehringer-Westphal va a actuar en el globo ocular que vamos a dibujar acá. Entonces tenemos aquí nuestro globo ocular, que vamos a representar acá. Y después de esto voy a abrir el sistema al lado y debemos recortar así. Entonces vamos a tener porción interna del ojo, que estamos viendo acá. Tenemos acá la pupila con la lente, y vamos a tener en la parte interna a nuestro globo ocular que está aquí, de color verde. Ese globo ocular, a medida que ustedes ponen una linterna o ponen una luz frente a alguien, se va a abrir y va a aparecer más el globo ocular. Para que eso ocurra, nosotros tenemos que saber que existe un músculo que es el esfínter del globo ocular, que lo vamos a tener acá de color rojo. Ese esfínter que está acá va a encargarse de reaccionar con la luz. Entonces nosotros vamos a ver a las fibras del núcleo de Ehringer-Westphal, que estamos viendo acá, que van a llegar y van a estimular al músculo del esfínter del globo ocular, como estamos viendo acá. Entonces, ese núcleo de Ehringer-Westphal se va a encargar del reflejo de acomodación, estimulando al esfínter del globo ocular para que se abra la pupila. Y eso lo van a estudiar ustedes cuando ven en fisiología, el reflejo ocular, cuando lo ven en la práctica y cuando lo ven en la teoría. Entonces, ¿qué más tenemos que ver acá antes de avanzar con la práctica? Vamos a hacer una recapitulación de los elementos que encontramos en la configuración interna a nivel del folículo superior. En ese caso, tenemos que recordar que se divide a la base del tegmentum o de la calota gracias al locus niger o a la sustancia negra. De ahí se divide al tegmentum o la calota o al tegmentum o la calota del tectum gracias a la materia gris periaqueductal y a la conducto cerebral. ¿Qué encontramos? Anterior a la sustancia negra tenemos a tres tractos. En medio, en el centro, la vía corticoespinal, en la porción interna, lateral a la fosa interpeduncular, a las fibras de Arnold o a las fibras protofontinas de la córtico nuclear o en la fibra geniculada o vía geniculada. De ahí tenemos en la porción externa a las vías de Trump, que son pares, occipito, temporopontinas. Sustancia negra, pars compacta, que secreta dopamina, células de mediano y gran tamaño, que miden de 20 a 40 micras. De ahí tenemos a las paras reticulares, que son células de mediano tamaño, pequeño tamaño, que miden de 15 a 25 micras y secretan GABA. Todo lo que está posterior a los nígeres corresponde al tegmentum o a la calota, donde encontramos núcleo rojo, el disco medial, el disco espinal, tracto tegmentario central, núcleo mesencefálico del trigémino, fascículo longitudinal medial, fascículo longitudinal dorsal, tracto tegmentario central, que creo que ya les dije, núcleo del tercer par craneal, núcleo de Ehringer-Westphal. Núcleo del tercer par craneal, información del sistema nervioso simpático, núcleo de Ehringer-Westphal, información del sistema nervioso parasimpático. De allí, materia gris periaqueductal en la parte posterior, folículo superior y su núcleo, que se comunica con la comisura del folículo superior y recibe una aferencia, que es la vía espinotectal, y tiene una eferencia, que es la vía tectoespinal. Desde allí se comunica al núcleo del folículo superior con el cuerpo geniculado lateral del tálamo a través del bráqueo superior. Y como todavía está ascendiendo la información de la audición, vamos a poder encontrar al bráqueo inferior a una que otra fibra en estos cortes. Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta. ¿Qué nos hace falta ver a nosotros? Esto es a nivel del folículo superior. Y si ustedes recuerdan, tenemos otro corte que es a nivel de la unión entre el mesencéfalo y el diencéfalo, o conexión mesencéfalo-encefálica, o el tálamo. ¿Cuál es la única diferencia? Que aquí arriba nosotros vamos a encontrar a un núcleo. Ese núcleo no lo vamos a ver en el corte del folículo superior porque está más arriba, entonces lo vamos a ver aquí y acá. Ese elemento que nosotros estamos viendo allá, ese es el núcleo vertebral. Entonces
Entonces vamos a tener acá a otro elemento que vamos a tener de color naranja, aquí, y vamos a tener acá. Ese elemento que estamos viendo ya de color naranja se conoce como el núcleo pretectal. ¿Y qué pasa con el núcleo pretectal? El núcleo pretectal de aquí y el núcleo pretectal de acá van a recibir información cuando hablemos del hipotálamo. Vamos a hablar de los núcleos del hipotálamo, van a recibir información del núcleo supraóptico, es decir, que tiene algo que ver con la regulación de secreción de melatonina y regula el ritmo circadiano. Entonces, ese elemento va a estar comunicándose. Vamos a ver que la parte derecha se comunica con la parte izquierda, entonces esta información. Entonces, la información del núcleo pretectal de un lado se comunica con el núcleo pretectal del otro. Este núcleo pretectal se va a comunicar con el otro y van a formar una comisura. Esa comisura que conecta los dos núcleos pretectales no se llama comisura pretectal, se llama comisura posterior. Entonces, la única diferencia que vamos a encontrar a nivel del colículo superior y en la unión mesencéfalo-diencefálica es la aparición de un núcleo que se llama núcleo pretectal, que se comunican entre ellos gracias a un elemento que se llama comisura posterior. Entonces, el núcleo pretectal está conectado entre sí gracias a un conjunto de axones que se llama comisura posterior, que vamos a tener acá. Entonces, eso se llama comisura posterior. De la que vamos a hablar más cuando hablemos de encefaloitálica. Hasta aquí, niños, ¿tenemos alguna duda o pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Todo bien? Lo que vamos a hacer ahora es, voy a desconectar el iPad, voy a mandarles la nota de la clase y ahí la mandan ustedes a su grupo de WhatsApp. Conecto esto acá y de ahí vamos a ver las placas de práctica con lo que vamos a concluir en nuestra sesión. La siguiente semana, después del examen de práctica, que tenemos que poner un acuerdo de una hora, vamos a dar la clase de cerebelo y damos con eso concluido nuestro primer parcial. Hasta aquí tenemos alguna duda o pregunta. ¿A qué nivel se encuentra el núcleo pretectal? A nivel de la unión mesencéfalo-diencefálica. Están en el corte más rostral del mesencéfalo. No lo vas a ver en el corte inferior. Y de hecho, no se lo ve tampoco en el corte